Buenos días, con su venia, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva. Diputadas y diputados, muy buenos días, público en general y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, así como a quienes nos siguen por medio de las plataformas digitales y redes sociales oficiales. Honorable Asamblea, toda vez que la presente iniciativa con proyecto de decreto fue publicada en la Gaceta Parlamentaria correspondiente, en apego a lo dispuesto por los artículos 156, 157 y 158, fracción cuarta de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, a continuación me permitiré dar lectura a un resumen de la propuesta. El suscrito diputado Omar Francisco del Valle Colosio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 8 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. En relación a la exposición de motivos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el quinto párrafo de su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Disposición que es retomada por el artículo primero de la Constitución Política del Estado de Sonora, en la que se reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. En los términos descritos, el Congreso de la Unión, en atención a sus facultades establecidas en el artículo 73, fracción 29G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió la Ley General de Cambio Climático, la cual, de acuerdo con su artículo 2, tiene por objeto lo siguiente. 1. Garantizar el derecho de un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, considerando en su caso lo previsto por el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Establecer las bases para la concertación con la sociedad, promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático. Y muy importante, establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, con respecto a los niveles ya comentados, reconociendo que ello reducirá considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Ahora bien, con el objeto de materializar sus fines y en congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora ordenan la implementación de un programa estatal de cambio climático. De acuerdo a la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora, este programa estatal de cambio climático debe contener las previsiones presupuestarias para cumplimiento de sus objetivos, principios y disposiciones. Este programa, así como los demás programas, proyectos y acciones para la mitigación y la adaptación que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los ayuntamientos, deben ejecutarse en función de los recursos aprobados por las leyes de ingresos correspondientes. La disponibilidad presupuestal que se apruebe para dichos fines en los presupuestos de egresos correspondientes y a las disposiciones generales de presupuestación en ambos órdenes de gobierno, como lo marca el artículo 23 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora. Por otro lado,
Destaca que la Constitución General de la República y la Constitución Política de los Estados de Sonora salvaguardan el derecho a la transparencia, siendo parte de este derecho a la transparencia en materia del ejercicio del gasto público, también conocido como transparencia presupuestal. Por ello, la presente iniciativa propone garantizar el derecho a la transparencia presupuestaria en materia de cambio climático, buscando transparentar en el presupuesto de egresos del Estado de Sonora los programas y recursos públicos destinados a esta materia mediante la incorporación de este instrumento de un anexo transversal en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Por lo anteriormente expuesto y en apego a lo que señalan los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Presupuestos de Egreso y Público Estatal único. Se adiciona un último párrafo al artículo 8 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal para quedar como sigue. Artículo 8. El proyecto de presupuestos de egreso del Estado incluirá un anexo transversal que incluya las previsiones de gasto que correspondan a la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y se derogan las disposiciones que sean contrarias a lo previsto en el presente decreto. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 24 de septiembre de 2024, diputado Omar Francisco del Valle Colosio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias.